Una de las actividades más importantes del mantenimiento tienen que ver con el diagnóstico. Nosotros tenemos que tener en todo momento diagnosticado el equipo o los equipos de la manera más adecuada y más correcta. Por ejemplo, si tomamos una imagen termográfica donde vamos a ver las distintas zonas a las distintas temperaturas, podemos establecer si existe quizás una soltura de terminales, y esta termografía, esta imagen termográfica, nos va a permitir conocer cuál es el estado térmico y las fallas que pueden producir ese estado térmico en ese equipo. Por otro lado, si medimos la energía vibratoria y hacemos un análisis, hoy en día con los equipos que trabajan de acuerdo a la transformada rápida de Fourier, podemos llegar a obtener lo que se llaman espectro de frecuencia, y en base a ese espectro de frecuencia y algunas otras herramientas que nos dan también estos equipos, podemos llegar a un diagnóstico bastante certero. Una vez obtenido ese diagnóstico, podemos proceder a hacer algunas maniobras o algunas actividades de corrección, como por ejemplo habíamos dicho que era la alineación, en el caso que el diagnóstico nos dijera que está desalineado. Muchas veces ese diagnóstico puede hablar, como el gráfico dice, de falta de rigidez. Ahí deberíamos hacer un análisis de fase y quizás deberíamos entrar en algún tipo de rediseño de los componentes o del equipo en sí. Sobre esos particulares vamos a hablar más adelante. También el calor puede tener que ver con cierto desgaste, el desgaste tiene que ver con la contaminación del lubricante. La contaminación del lubricante nos lleva a aplicar las técnicas del código ISO de limpieza y hacer análisis de aceite. O sea que teniendo el equipo totalmente diagnosticado, nosotros sabemos en cada momento cuál es el modo de uso, el modo de operar. Si no hacemos un diagnóstico, vamos a pasar a la segunda etapa, que es, a través de haber obtenido una falla, tener que hacer un análisis de falla. El análisis de falla, en los distintos niveles en que se puede hacer, lo que me permite es corregir cuál fue la causa, raíz de esa falla, y no volver a repetir la falla. Sobre esto también volveremos más adelante. Las herramientas que habitualmente usamos en mantenimiento son herramientas que también se utilizan en el área de producción, en la parte operativa. Por ejemplo, son los gráficos de tendencia, lo que me permite saber cómo un parámetro que identifica una falla va creciendo o va variando en el tiempo. Gráficos de correlación, que quizás correlacionan el crecimiento de esa falla a la que me refería recién, con, por ejemplo, las variaciones que hay en las pautas de operación, y voy correlacionando cuál es el nivel de vibraciones, por ejemplo, con el nivel operativo que tiene o con la carga que recibe un ventilador de caldera. También el gráfico diagrama de causa y efecto o de Ishikawa, las técnicas SMED, que ya vamos a entrar en detalles un poco más adelante, el diseño compacto, lo mismo, la mantenibilidad, que es la posibilidad que tiene el equipo de ser mantenido. Si vamos a trabajar con una pauta de productividad pura, o sea, producir más y más, o vamos a trabajar con calidad total, que en definitiva es producir una cantidad deseada, pero con el mínimo de fallas y el mínimo de desechos posibles. Técnicas como el RCM, que es el mantenimiento basado en la confiabilidad, ANFE, el análisis del modo de fallas, el monitoreo continuo, al cual ya me referí parcialmente en algunos de los ejemplos anteriores, entrenamiento del personal, minimizar el error humano que está presente no solamente en la operación, sino también en el mantenimiento. El error humano aquí lo podemos caracterizar, por ejemplo, de la siguiente manera. Si tomáramos todos los rodamientos que fallan en el mundo y analizáramos las fallas, el 40% de esas fallas serían debidas a errores humanos
que estos errores ocurren en el momento del montaje, obviamente, o muchas veces en las pautas de lubricación, que no deja de ser otro error humano también. Bueno, y como siempre, el cuidado del medio ambiente. En el mantenimiento basado en la confiabilidad, podemos encontrar distintos tipos de comportamiento de acuerdo al componente de que se trate o al equipo de que se trate. Básicamente la curva más completa que describe un poco la filosofía del mantenimiento basado en la confiabilidad es la que se ve al principio del gráfico como curva A. Esta curva, que comúnmente por la forma se la conoce como curva de la bañera, obedece a lo que es el análisis de Weibull y habla de que hay un primer instante en este tipo de equipo o componente en el cual el mismo es pasible de tener fallas, o sea, esto es lo que se llama las fallas prematuras o la mortalidad prematura o mortalidad infantil, como se conoce. Después entramos en una etapa de fallas constantes, que sería el fondo de esa bañera, y por último entramos en una zona en la cual el desgaste progresivo va haciendo que se incremente el número de fallas que va teniendo. Este tipo de comportamiento lo presentan aproximadamente el 4% de los equipos que hoy en día en la industria moderna podemos encontrar, y principalmente se da en equipos mecánicos complejos que están sujetos a algún tipo de falla de característica permanente, como por ejemplo pueden ser las cajas de engranajes o las transmisiones en general. Aquí, digamos, sería beneficioso fijar un límite en el envejecimiento, un límite de edad, poner un tope, decir, bueno, hasta cuánto este equipo puede seguir operando en cuanto a su confiabilidad dada en función de la vejez y el número de fallas que vaya teniendo. La curva B, que se da por lo general en el 2% de los casos de falla dentro de una planta, como se ve claramente no tiene la etapa de mortandad infantil, la mortandad inicial o esas fallas de origen, y tiene directamente un periodo de fallas constantes y después entra en un periodo de envejecimiento en el cual las fallas van creciendo en forma exponencial. Esto es típico de equipos mecánicos con fallas debidas a envejecimiento también, como pueden ser bombas, centrífugas o alternativas también, válvulas y todo tipo de cañerías en los fenómenos que tienen que ver con la corrosión y con la erosión de acuerdo al fluido que esté circulando por dentro de ellas. En el caso de la curva C, que se da en el 5% de los casos, no hay mortandad inicial, o sea, no hay periodo de fallas inicial. Hay sí un crecimiento paulatino y constante en el nivel de fallas, que es debido a principalmente por el desgaste. Y este tipo de comportamientos en cuanto al desgaste es típico, por ejemplo, de equipos rotativos como pueden ser las turbinas de avión principalmente, las turbinas de vapor y los turbocompresores. Para este tipo de comportamiento también es dable fijar un límite en la edad, en el tiempo de utilización de este equipo en función de parámetros que me identifiquen cuál es el nivel de falla para una operación esperable, digamos, y en términos seguros, sobre todo cuando se trata en turbinas de avión. La curva D es característica de estructuras, equipos estáticos, como pueden ser puentes grúas, vías de ferrocarril, etc. Y son debidas principalmente a fenómenos de fatiga.
Aquí no es conveniente poner un límite a la vida del equipo porque no tenemos un crecimiento de fallas debido al envejecimiento. El crecimiento de fallas es constante y es principalmente debido al desgaste o a las solturas que producen los fenómenos de fatiga. Aquí lo que se puede hacer o lo que se hace directamente es a través de inspecciones tener monitoreado el equipo y poder resolver cualquier problema de corrosión que pueda aparecer antes de que aparezcan las solturas. La curva E tiene siempre la misma tasa de fallas, la misma ocurrencia de fallas. Es aplicable a equipos electromagnéticos complejos que están siempre sometidos a un esfuerzo excesivo o por lo menos un esfuerzo importante. Y la curva F, que tiene el mayor nivel de participación en la industria moderna, el 68% de fallas son de este tipo, se refiere a componentes electrónicos, como ser sistemas computados y sobre todo PLCs. Con esto damos por terminada esta primera etapa y bueno, seguiremos mientras este problema de que no hay clases continúe, seguiremos viendo cómo nos mantenemos en contacto a través de estas clases. En cuanto estas clases puedan ser volcadas a un aula virtual, lo haremos. Y también pienso enviarles material escrito y algún que otro video cuando el tema valga la pena. Así que no es que el tema valga la pena, sino cuando lo merezca. Los dejo con esta presentación. Mi correo es enriquerodríguezutn, todo junto, @gmail.com, y cualquier duda al respecto pueden consultarme.